Comenzamos el día de hoy para preparar una hamburguesa para sorprender a tus amigos, a tu familia, a quien sea en casa. Colocamos una bandeja de carne molida que tenga aproximadamente 80% de carne, 20% de grasa. Colocamos todo esto en un bol y vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Lo primero, salsa inglesa. Es al gusto. Tú puedes colocar lo que tú desees de salsa inglesa. Luego agregamos una yema de huevo. Y quiero aclarar que es una yema de huevo, no el huevo completo. Lo único que queremos lograr de esto es que se unan los sabores. Luego un poco de ajo en polvo, como también puedes usar ajo normal. Y uno de los secretos ahora, vinagre balsámico, para acentuar los ácidos. Colocamos pimienta molida al gusto, sal molida al gusto. Como tú desees, también puedes colocarla de la fresca. Masajeamos todo esto muy bien. Tenemos que lograr que todos los ingredientes se mezclen muy bien para luego darle paso al gran secreto. Vamos a colocar aproximadamente 2 chorizos. Retiramos toda la membrana porque no nos queremos conseguir la membrana más adelante. Masajeamos muy bien. Tenemos que tratar de que la carne y el chorizo queden totalmente mezcladas. Que no se note que hay carne de chorizo en ella y de esta manera va a tener el sabor perfecto para nuestra carne de hamburguesa. Luego de eso colocamos el bol en la nevera por aproximadamente unos 5 minutos con un poco de papel parafinado o papel encerado. Abrimos y partimos un poco para realizar las carnes. Buscamos un molde para darle forma a nuestra hamburguesa. Quiero decirles que la hamburguesa no tiene que tener una forma redonda. Tú le haces la forma que tú quieras y no tiene que ser totalmente perfecta. Pero yo en este caso voy a usar un molde. Presiono bien para que se compacte. Eso sí, muy importante, presionar bien la carne para que no queden huecos por dentro y luego se nos dañe o se nos destruya en el grill. Luego que tengamos ya la carne hecha, agarramos y la presionamos un poco más y le damos la forma que nosotros queremos. Si la queremos más grande, más pequeña, eso depende del pan que vaya a usar y sus dimensiones. Como puedes ver aquí, la carne, a pesar de que tiene algunos huecos, la sigo presionando hasta que quede totalmente compacta. Tú puedes hacer la cantidad que tú desees, total es tu fiesta. Tú pones lo que tú quieras. Yo en este caso voy a hacer solo 2 hamburguesas para demostrarle cómo hacer la carne. Ya teniendo, esta salió un poco menos formada, pero no importa, no nos preocupemos. La presionamos bien presionada y la ponemos sobre el papel parafinado, como lo estoy mostrando acá. Y de aquí las retiramos, las envolvemos bien para que no les pegue el frío de la nevera, porque para allá es que van. Seguimos con los vegetales. En este caso vamos a utilizar unos champiñones regulares, de los que venden en el supermercado. No tienen que ser unos champiñones súper caros ni nada por el estilo. Con unos champiñones comunes y corrientes basta. Y vamos a agregar cebolla. Hacemos un corte de cebolla bastante grueso. Esto es a preferencia, claro. La idea de esto vamos a hacer más adelante una caramelización de la cebolla. No existe hamburguesa sin una buena salsa y este caso no es la excepción. Así que vamos a colocar mayonesa. Un 20% aproximadamente de la mayonesa, pero en mostaza. Y luego un poco de salsa inglesa. Solo un toque para aumentar los ácidos. Mezclamos muy bien hasta que toda la salsa quede compacta y se vuelva una sola salsa. Así como están viendo en esta imagen, mezclen muy bien sin que quede rastros de la mostaza por ningún lado. Ahora vamos a la parte que más nos encanta, el encendido de los carbones. En este caso puedo utilizar los carbones que más te gusten. A mí me gusta mucho el carbón de hickory, más que todo el natural. En este caso estoy usando prensado. Con un poco de papel, bien sea de cocina o papel de baño, hacemos como una especie de rollo o una flor y lo colocamos en el centro de este volcán que estamos haciendo de carbones y lo rodeamos. Colocamos un toque de aceite, no mucho porque si no cuesta encender, y lo encendemos con un yesquero o con lo que ustedes tengan cerca. Dejamos que el fuego haga su trabajo y comenzamos a colocarle carbones alrededor. Lo que estamos buscando es que cada carbón comience a agarrar su propio fuego y alrededor de esto un poco de leña. Esta leña que vamos a utilizar en este caso es leña de manzano, que la pueden conseguir en cualquier supermercado también. ¿Por qué no mezclamos la leña con el carbón? Porque queremos que la leña se seque para que luego suelte mucho humo y así le dé un increíble sabor a la carne de hamburguesa. Abrimos un poco el fuego para que otros carbones agarran y ponemos el grill sobre nuestra parrillera para comenzar el proceso de curación, poniendo a bailar una cebolla sobre el grill. Recuerde que los ácidos de la cebolla son perfectos para curar los metales.
Ahora colocamos un sartén. Puedes usar cualquier sartén de cocina, como lo estoy utilizando yo, y vamos a hacer un poco de bacon. No es necesario el aceite. La misma grasa del tocino va a hacer que se vuelvan crispies. Retiramos el tocino o el bacon del sartén y tenemos que retirar bien el aceite, ya que no queremos que queden aguados, sino que más bien queden crispy y tenemos que dejarlo enfriar. Así que hay que retirarle bien. Aprovechamos esta misma grasa que dejó el tocino y colocamos mantequilla para crear un sabor bien rico, porque aquí es donde vamos a poner nuestros vegetales. Colocamos la cebolla. La idea es que junto con el calor de la mantequilla y la cebolla suelte un poco y la mantequilla absorba ese sabor rico que tiene la cebolla, para luego agregar los champiñones. Recuerda que el champiñón es el mejor amigo de la cocina. El champiñón va a saber a lo que ustedes le pongan de hermano. Si ustedes colocan champiñón con algún tipo de cebolla, va a saber a eso. Vamos a agregar un poco de whisky bourbon. En este caso voy a utilizar este que ven acá, pero puedo utilizar el que ustedes deseen. Utilizo el bourbon porque el bourbon, por su sabor amaderado, le da un increíble sabor a esta mezcla. Salteamos un poco para que todos los sabores se mezclen. No queremos que ningún champiñón ni ninguna parte de cebolla se queden sin el sabor de este whisky bourbon. Un poco de vinagre balsámico. ¿Qué va a hacer esto? Le va a acentuar los ácidos y al mismo tiempo va a darle un color especial a nuestra mezcla de vegetales, para luego agregarle el toque secreto, un poco de azúcar. Recuerden que el sabor perfecto es aquel que tiene un poco de ácido, salado y también dulce. Un toque de pimienta, lo salteamos y mira nada más. Ahora viene el protagonista de la noche. Mira esto, qué belleza. Mira estas carnes. Esto es lo que se logró con colocarla en la nevera por aproximadamente unos 10-15 minutos. La colocamos sobre la parrillada y quiero recordarles que tienen que poner su mano sobre la parrilla y que la aguante la mano de 10 a 12 segundos. No queremos que la carne se nos queme. Queremos formar una capa alrededor de la carne con el fuego, en sí sellarla para que los jugos se queden por dentro, y luego vamos a hacer un paso que es bastante importante, que no olviden hacer. Seguimos con el proceso de sellado y como pueden ver ya una parte se selló. No queremos que la carne se nos queme, así que una vez que ya tenga ese sellado la volteamos y una vez que esté sellada por ambas partes la ponemos hacia un lado, y aquí viene uno de los trucos que más les recomiendo para la hamburguesa. Colocar una lámina de metal, puede ser lo que sea, hasta un papel aluminio. Porque la idea es que se consiguen a un fuego indirecto, un fuego que no queme la hamburguesa y que al mismo tiempo permita que se cocine por dentro y mantenga sus jugos. ¿Cómo se ve? Excelente. La tapamos y la dejamos aproximadamente unos 4 minutos dentro de ella con un fuego semicerrado. Miren el humo, eso es la leña, la que produce ese humo y le da ese sabor que tanto estamos buscando. La volvemos a abrir y para revisar cómo está de sellado y ves, no se ha quemado por ningún lado. Eso quiere decir que por dentro se están cocinando excelentes. En este caso voy a utilizar un pan de pretzel que se puede conseguir en alguna panadería en especial, pero puedo utilizar el pan que ustedes quieran. Les recomiendo agarrar y poner un poco de mantequilla dentro de las tapas, porque vamos a calentar el pan sin tostarlo. Es muy importante que hagamos este procedimiento de esta manera. Para nuestra hamburguesa colocamos un poco de queso suizo sobre ella, al gusto. Puede colocarle el queso que quiera. En este caso voy a utilizar 2 rebanadas por cada carne y voy a poner los panes invertidos hacia la parrillera. Abrimos solo un poco porque lo que estamos buscando es el calor, el vapor. Abrimos y mira esto, acerca más, mira esto. Mira cómo el queso se derritió, mira cómo el pan está caliente pero al mismo tiempo no se ha quemado. Y ahora viene la parte que más gusta. Comenzamos con el proceso de ensamble. Con ambas partes del pan tostadas por dentro, colocamos la mayostaza que hicimos. Se ve increíble y sabe riquísimo. Colocamos una carne, en este caso voy a montar 2 carnes, pero le voy a retirar una para poderla comer. Le colocamos la mezcla que hicimos y mira eso, qué rico, así nomás. Tiene un sabor increíble. Un sabor perfecto con ese bourbon, azúcar. Le colocamos la tocineta que está bien crispy. Casi se nos cae.
y le colocamos la tapa. En este caso me voy a ayudar con un pinchito para mantenerla derecha. Pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Mira esa hamburguesota. Dime que no sorprendes a tus amigos con esto. Dime. Mira, nada más. Pura mantequilla para la boca. Un increíble sabor. Todo brillante, todo perfecto. Y cortémoslo. Quiero mostrarle cómo quedó la carne. Mira nada más esa carne. Mira cómo la carne se encuentra totalmente jugosa por dentro, no perdió nada de jugo y tiene esa cascarita que estamos buscando. La probamos y está excelente. Se la recomiendo. Buenísima. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también suscríbete, por favor, para más recomendaciones aquí en Mac. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.